Hola, soy Manuel, quiero invitarte a ver este contenido y quiero que también compre mi libro que están ahí, el 1, el 2 y el 3. Saludos amigos, mi nombre es Manuel y quiero hablarle un poquito de lo que son los diálogos socráticos. Aquí los diálogos socráticos son un conjunto de diálogos que escribió el filósofo Platón. Son muchos diálogos, pero a nosotros nos gustaría centrarnos en los diálogos socráticos. Pero si tuviéramos que hablar de estos diálogos de Platón en general, mencionaríamos los diálogos socráticos, los diálogos de transición, los diálogos de madurez y los diálogos de vejez. En este caso vamos a hablar un poquito de los diálogos socráticos. Los diálogos socráticos, como se sabe, conforman la primera etapa de la filosofía de Platón o de los escritos de Platón. Así estamos hablando prácticamente de un conjunto de escritos que son alrededor de 10. Dice Emilio Lledó, un autor, un historiador de la filosofía, que esos diálogos aparecen aproximadamente en el 393 y el 388 a.C. Como pueden darse cuenta, los diálogos, como pueden darse cuenta, las fechas se contaban de atrás hacia adelante. Entonces, podemos mencionar algunos de los diálogos socráticos, como son la Apología de Sócrates, como son también el Critón, el Eutifrón, el Lión, el Lisis, Cálmides, Hipias Menor, Hipias Mayor, Laques y Protágoras. Esos serían todos los diálogos socráticos, es decir, la primera etapa en la que Sócrates escribe. Aquí vemos entonces que esos diálogos forman parte de un género en prosa literaria desarrollado pues naturalmente en la antigua Grecia, desarrollado por de quien venimos hablando ahora, de Platón. Estoy corrigiendo aquí la F mayúscula. Bueno, entonces para seguir, aparecen en el siglo IV antes de Cristo y dice que fueron preservados en los diálogos platónicos y la obra socrática del Jenofonte, tanto dramática como narrativa, en los cuales los personajes discuten problemas morales y filosóficos para ilustrar el método socrático. Muy importante estos diálogos. Vamos a pasar directamente con, vamos a hablar antes un poquito en qué significan estos diálogos en un sentido estricto. Entonces, en un sentido más estricto, lo que se refiere es a un conjunto de obras donde Sócrates aparece como personaje central. Platón lo coloca a Sócrates como personaje principal en sus obras y de ahí se llaman diálogos socráticos. También hay muchos otros incluidos, como son temas de las leyes de Platón y Herón de Jenofonte, que son diálogos socráticos en los cuales un hombre sabio que no es otro que Sócrates dirige la discusión. O sea que son diálogos socráticos donde el filósofo Platón incluye a su maestro como un personaje central dentro de los diálogos. Entonces vamos a hablar un poquito de la apología de Sócrates. ¿Y qué es lo que hace en la apología? Lo que se hace en la apología es que se presenta donde Sócrates es llevado a juicio, es condenado. Entonces, ya tiempo atrás Sócrates tenía problemas con los llamados los 30 tiranos, pero no podían llevarlo a juicio precisamente porque era solamente un tema político, eran de temas políticos y a Sócrates lo protegía una amnistía. Pero para poder llevarlo a juicio entonces inventan una acusación. Acusan a Sócrates de pervertir a los jóvenes, es decir, de no rendir culto a los dioses. Entonces, quienes, por ejemplo, que él no introduce nuevas prácticas pocos conocidas. Entonces, se le acusa de corromper a los jóvenes. Esa es la acusación principal, aunque también se habla de que él decían que él cobraba por enseñar. Y entonces, él reafirma su creencia en los dioses y también dice que nunca ha cobrado por enseñar. Prácticamente ese es el tema principal de la apología. Luego vemos el Critón.
el Critón es un diálogo breve de la primera época de Platón. Ya saben que el tema es muy próximo a la apología. El Critón, aquí aparece Critón, Sócrates y las... Bien, anteriormente habíamos hablado de la apología de Sócrates. Entonces el Critón va muy cercano a lo que es la apología de Sócrates, porque en la apología se habla de la acusación que le hicieron al maestro. Ahora, uno de sus discípulos, Critón, y es buen amigo de Platón, de Sócrates, quiere que él se escape. Entonces, aquí aparece Sócrates, Critón y las leyes. Eh, Realmente quiere que se escape de la prisión, pero Sócrates eh, no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque él dice que primero el respeto a las leyes. Y ahí me acuerdo de una frase que dice Sócrates, que dice que es mejor padecer la injusticia que cometerla. Entonces es verdad que con el tiempo las leyes pueden ir mejorando, pero mientras están vigentes hay que cumplir esas leyes. Entonces, aunque sabemos que fue una injusticia lo que le pasó al maestro, pero el maestro dice que no, que las leyes se pueden cambiar progresivamente, pero mientras estén hay que obedecer esas leyes. Luego pasamos al diálogo que se llama Eutifrón, que habla sobre la piedad. Aquí, ¿en qué sentido se habla de la piedad? Aquí se habla el sentido de la piedad no como la piedad religiosa que nosotros conocemos, sino por una piedad del tipo de los dioses griegos. Aquí Eutifrón lo que quiere denunciar a su padre porque cometió un homicidio. El homicidio en esa sociedad griega se entendía como una clase de impureza y por lo tanto debería de ser purificada. ¿Y cuál es el tema central aquí? El tema de la piedad. Entonces se refiere en este sentido al respeto y la congruencia con lo divino y lo sagrado. Aquí se hace una pregunta muy importante. ¿Qué es realmente la piedad? ¿La piedad es piedad porque hay un acto piadoso en sí o es piedad porque los dioses dicen que es piedad? O sea, esa es como la reflexión más importante. Aquí lo que se busca es llegar a la esencia de la piedad, llegar a la esencia de la piedad, de la justicia, lo que a los griegos le llaman el eidos. Más adelante entonces encontramos el diálogo guión. Aquí lo que se habla es sobre la poesía. ¿Qué es realmente la poesía? La poesía realmente es una ciencia, es un arte. ¿Qué es realmente la poesía? Entonces aquí aparece ese personaje que es una persona que lee, que interpreta, que recita los poemas de Homero. Entonces aquí ellos preguntan qué tipo de actividad es la poesía. Entonces también aquí llegan a conclusiones como que la poesía está muy cerca de los dioses, cerca de la divinidad. Y también hablan del efecto que tiene la poesía, tanto en el Rapsoda, pero también en el oyente. Esos son muchos temas que se tratan en el guión. Luego tenemos el Lisis. El Lisis, aquí, como ustedes ven ahí, el tema es la amistad. Realmente, ¿qué es la verdadera amistad? ¿Cuál es la naturaleza de la amistad? El tema central, entonces ya vamos a ver si la amistad se da entre contrarios, si la amistad se da entre iguales, si hay un rol pasivo o un rol activo. Bueno, se oye raro, pero es así que en la investigación dice, o sea, si hay una parte pasiva y otra activa, y si tiene repercusiones. Y también este diálogo, este tema de la amistad, va a tener repercusiones en el pensamiento de Aristóteles, según lo que hemos investigado. Luego tenemos el diálogo de Cármides. Es un diálogo de Platón en el cual se plantea la necesidad y la importancia de la virtud en el hombre. Ellos le llaman sofrosine, los griegos. Entonces, ¿qué significa el sofrosine? ¿Qué significa la virtud? ¿Será la contención, el humor, el honor, dedicarse a lo suyo, el conocimiento de lo bueno y lo malo, el autoconocimiento? Entonces, ese concepto es importante en toda la cultura griega y por lo tanto aparece en este diálogo. Luego tenemos el diálogo de Lipias Menor.
Entonces aquí es un diálogo dedicado al sofista Hipias. Entonces él, hablando de arte, hablando de poesía, dice que la Ilíada es más bella que la Odisea. Y Sócrates lo que hace es que lo va